Recording is on. Ya, vamos a grabar entonces. Shalom. Vamos a ver entonces, estamos en el capítulo 26. Empezamos la Kedushá, yo no me acuerdo. Sí, parece que sí. Empezamos la Kedushá, muy bien. Ya fue. Shalom, 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 señora Belkis. Muy bien, entonces hablamos de la Kedushá, que es, la Kedushá ya es un nivel muy, muy alto de verdad. Esto ya es un apego con Dios tremendo, un nivel muy, muy alto. Los grandes tzadikim llegan a este nivel. Como vamos a ver más adelante, es como él se convierte como en un Bet HaMikdash, como un Mishkan, donde, como decían los patriarcas, era la carroza de Dios. Ahí se revela Dios frente al tzadik de este nivel tan grande, tan grande. Entonces dijimos, creo que hablamos de eso, que el comienzo es esfuerzo de nosotros, que tú has pasado todo el camino de Mesilat Yesharim, todo el sendero de los rectos, y al final es un regalo, que Dios lo puede dar o no lo puede o no lo da, como la profecía, como dijimos, creo que contamos también eso. Entonces, creo que estamos acá. Entonces estamos en el capítulo 26, el último capítulo de Mesilat Yesharim. Bezrat Hashem, veamos hasta dónde llegamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? No todos empezaron desde el comienzo. No sé si alguien quiere aclarar algo. Shalom, Raf. Shalom Kalman, bienvenido. Hola. Llegaste justo a la Kedusha. Muy bueno. No me deja meterme en la cámara, qué pena. No importa, te escuchamos, está bien. ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, si no, empezamos. Muy bien, entonces empecemos. Veine Aish Amitkadesh Kedushat Boro, una persona que llega a este nivel de Kedushat, de santidad, que está recibiendo la Kedushat, la santidad de Dios, de su Creador. Afilu Maasaba Gashmim Josrim Liyot Inyanei Kedusha Mamash. Aún sus actos materiales, ellos se convierten realmente en servir a Dios, en Kedusha, en santidad. Simanach, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde se puede observar esto? Agilat Kodashim. Por ejemplo, cuando los Kohanim, una persona traía un korban, un sacrificio al templo, los Kohanim, los sirvientes de Dios en el templo, ellos comían esto, y dice, y esa era una mitzvah a hacer. La comida que ellos comían era un mandamiento positivo. Beambrus y Cronal Libraja, y dijeron los sabios de bendita memoria, Kohanim Ochlim Ubaalim Mitkaprim. El Kohen come y el que trajo el Korban expía sus pecados con esto. O sea, el comer del Kohen tiene una función espiritual que ayuda a la elevación de la persona que trajo el Korban, el sacrificio, y expía con ese acto del Kohen, él recibe limpieza espiritual. Vetireata a Efresh Benataol la Kadosh. Y ahora vamos a ver algo que quiere mostrarnos el Ramjal para explicar mejor este nivel. Dice, vamos a ver la diferencia entre el puro y el santo, que parecieran ser parecidos. No sé si alguien se acuerda de la pureza, de qué se trataba la pureza. ¿Alguien se acuerda? Entonces yo les voy a recordar para que podamos ver la diferencia acá. La pureza, empezamos con el tzadik. El tzadik es una persona que no tiene ningún pecado, ni siquiera una ramificación. Cada mandamiento negativo tiene ramificaciones.
y él no hace ningún pecado, está totalmente limpio espiritualmente. Pero él puede tener placeres mundanos y está bien. Él puede comer delicioso, pero todo que sea kasher y limpio, con nada de pecado. Después empieza la Hasidut. ¿Qué pasa con la Hasidut? Empieza con la abstinencia. Empieza a alejarse de las cosas que no son realmente muy necesarias para su vida. Las cosas materiales, él toma solo lo necesario. O sea, él necesita comer para estar sano, para sentirse contento, bien, y él come para eso. Pero, ¿cuánto tiene que comer? El doctor dice 80 gramos de proteína. Entonces él le dice, bueno, ahora cuando era un tzadik, puede comer 120 gramos de proteína, pero que sea kasher. Y el placer que tengo, el placer está bien, que sea kasher, que no tenga prohibición. Ahora, la abstinencia que está empezando la Hasidut, entonces él ahora toma de este mundo solo lo necesario. Él averiguó y le dijeron, para que estés bien y te sientes tranquilo y bien, digamos 80 gramos de proteína. Entonces él va a decir, ¿en qué hay proteína? 80 gramos. Hay en el pescado, la carne, los quesos. ¿Qué me gusta más? La carne. Bueno, 80 gramos pero solo 80 gramos de proteína. Es como lo necesario. Y esa es la abstinencia. Él empieza ¿cómo se llama? A apuntar más directo al servicio divino. Él no quiere, ¿cómo se llama? Ocupar de este mundo más de lo necesario, porque lo principal es servir a Dios. Y yo ocupo este mundo como un instrumento para que me ayude a servir a Dios. Después viene la pureza. En la pureza pasa otra cosa. En la pureza dice, él toma lo necesario, que era el nivel anterior, la abstinencia, pero ahora en la pureza él dice, ¿qué hay para comer hoy día? Hay pescado, carne, huevo, y él dice, y hay una pastilla de 80 gramos, de que da 80, tiene dentro de él los 80 gramos de proteínas que necesita. Entonces él va a elegir la pastilla. Si su esposa le trae pescado, va a comer pescado. Si le trae carne, va a comer carne. En Shabbat va a comer carne. Lo que más le da. Pero ahora, en la pureza, ¿cómo funciona la pureza? Él, si puede apagar el micrófono. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es la pureza? En la pureza ahora él dice, él se guía solo por la sabiduría y por el servicio divino. Ya no deja entrar acá a su Yetzer Hara. El Yetzer Hara te dice, come esto, come esto, come esto. Él te quiere aconsejar, pero todo kasher. El Yetzer Hara acá ya no tiene lugar. Yo solo actúo pureza, está totalmente con todo su corazón solo con Dios. Yo ocupo este mundo. Cuando una mitzvah y comer delicioso como en Shabbat, yo como delicioso. En día de semana no hay mitzvah de comer delicioso. Si me dieron algo delicioso, como. Si no, no. Yo no estoy buscando esto en forma, ya no es algo que estoy persiguiendo. Generalmente el hombre está buscando mucho. Antes, cuando no era religioso, muchas veces lo que lo guiaba solamente era el placer. Cuando empezó a ser religioso, le dijeron, no, el placer no tiene nada de malo, pero solo y cuando que sea kasher. Entonces él busca placer y kasher. Pero cuando empieza en la Hasidut, que quiere todo su deseo, que sean solo servir a Dios, que es realmente es increíble, es el placer que él siente más grande, estar apegándose a Dios, acercándose a Dios. Entonces no quiere ningún placer ajeno a esto. Si Dios quiere esto, yo lo hago, si no, no. Entonces,
la abstinencia se alejó de lo demás, pero todavía está un poco en su corazón, está recibiendo, ¿cómo se llama?, el consejo de su yetzer, de los placeres de él, y no de servir a Dios. Y ahora, en el, ¿cómo se llama?, cuando llega a la pureza, él es solo, lo que lo mueve a él es solo el deseo de hacer la voluntad de Dios y conducirse con sabiduría. Esa era la pureza. Entonces, más o menos, no tiene ningún otro, por ejemplo, vimos un caso en la pureza que era muy increíble. Una mujer estaba caminando muy, muy recatada. Y cuando escuchó que dos personas dijeron ahí, qué recatada camina esta mujer, ella agregó y lo hizo más recatado. Y ahí un poco ensució la cosa. ¿Por qué? Lo hizo mejor. No, pero ahora este deseo de hacerlo mejor nace del querer sentir el honor y ¿cómo se llama? Y que alguien te está observando y te está halagando. No nace por el deseo de servir a Dios. Y ahí, aunque una cosa pequeña, 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 ya no es pureza. Tiene, como Dios dijo de nosotros, ama a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que te mueve y te hace es querer perseguir a Dios y acercarte a Él, y eso es lo que se llama lishma, en otras palabras. Entonces, esa era la pureza. Y ahora vamos a ver, en la Kedushá, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia entre la pureza y la Kedushá? Parecen algo parecido. Vamos a ver la diferencia como lo explica. Entonces dice así. Son niveles muy, muy altos, en verdad. Como dijimos, entrar a la Hasidut, tú tienes que estar muy preparado y muy limpio. Primero limpiar por completo de que no haya ningún pecado, porque si no, no vas a tener la fuerza para hacer esto. Va a ser demasiado pesado. Y hay una cosa maravillosa que explica, que lo dijimos ya varias veces, creo. Rabiner, uno en su vida, para poder servir a Dios, necesita tener placer. Una parte de una necesidad verdadera de tu alma. El placer. Cuando él no sabía nada de Torah, su alma también le pedía placer, pero eran cosas prohibidas y se hacía daño a sí mismo. Cuando él llegó a este nivel más alto de empezar y ser un justo, él busca placer y el servir a Dios le da placer y también tiene placer mundano de las cosas de este mundo. Cuando se mete en la Hasidut, él lentamente va dejando los placeres mundanos, va limpiando más, purificando más. Y ahora, cuando entra a la pureza, él ya no quiere placeres mundanos. ¿Y qué va a hacer? Pero si su alma necesita placer. Pero el secreto acá es que la pureza y el entendimiento tan grande y la limpieza espiritual le causa que él está realmente recibiendo un placer tremendo en el servicio divino. Entonces, él pudo desligarse del placer material, pero tenía ya la posibilidad de entrar en el placer mundano. Entonces, para él, todo este servicio divino que para otra persona podría ser muy pesada, cada uno de nosotros dice, ¿qué gano con todo esto? Nosotros estamos pensando en ganar algo, si no, es muy pesado para nosotros. Pero él no. El hecho de estar apegándose a Dios más y más y dejando las cosas de este mundo, a él le causa un placer tremendo. Entonces él tiene la fuerza para seguir. Pero si tú no llegaste a ese nivel y quieres saltar acá, puedes hacerte un daño grande. ¿Por qué? Porque quieres salir de los placeres materiales permitidos y todavía no llegaste a los placeres espirituales. Y con eso tú quedas como... te quitas todo el placer de tu alma que necesitas y te puede hacer un daño muy grande. Por eso no puedes saltar etapas. Entonces eso es lo que pasa acá. Vamos a ver ahora qué pasa cuál es la diferencia que quiere mostrarnos acá el Ramjal entre la pureza y el Kadosh. Que es como los dos, la parte material ya no afecta, como dijimos. El Kadosh las cosas materiales, él las logra elevar a espiritual. Vamos a ver qué dice acá.
Si esto no queda muy claro, pueden preguntar, si alguien quiere preguntar. Betiré ata efresh sheven taor lekadosh. Y ahora puedes ver la diferencia entre la persona que está en la pureza y en la santidad. Ataor maasab ajombrim enan loela ejrejim. Para el taor, para el puro, los actos materiales es un acto que él está obligado a hacer, que vamos a hacer. Ojalá no tendría que comer, pero tengo que comer para vivir, tengo que comer. Entonces los actos materiales para mí son, yo no los puedo, ojalá no hubieran. ¿Y por qué también? Porque nosotros dijimos que en cada acto material, en cada cosa material, hay un peligro de que el Yetzer Hara esté metido dentro. Entonces el puro tiene temor. Mira, si yo como algo muy delicioso, si me lo hicieron y es lo que mi señora me quería dar un agrado y me preparó esto, está bien. Pero yo tengo temor que las cosas que son tentaciones de este mundo, de repente me pueden engañar y sacar del camino. Entonces, yo estoy buscando solo servir a Dios y actuar con sabiduría. Pero cuando se mete algo de placer ajeno, tengo temor que mi corazón se va a desviar, va a buscar ese placer, se va a despertar de nuevo y me puede desviar. Además que hay otra cosa muy importante que dicen los sabios, algo muy, muy increíble, que está escrito en la Torá y que una cosa que nos pasa a todos y es un peligro muy grande, que dicen los sabios, sabios y justos, cuídense del soborno. Jueces justos, cuídense del soborno porque el soborno ciega a la persona. Y un soborno no es solo cuando tú estás juzgando a dos personas, ¿quién tiene la razón? Recibir dinero de uno de ellos. Los jueces en la Torá explican en el Talmud algo increíble. Si tú veías a dos personas, que tú eres el juez, y lo encontraste a uno de ellos en la calle, y te saludó muy cariñoso, Shalom, juez, Shalom, señor, el Rab, y de repente tú los ves en el Beit Din a los dos, el juez decía, yo no puedo juzgar acá. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una preferencia por este que me dio un saludo tan agradable. Ya tengo una pequeña desviación hacia él. Es como que fue un pequeño soborno. Y él decía, yo no puedo juzgar este juicio. Increíble, increíble. Tenía el temor porque tal vez por esto que me dijo este tan cariñoso, yo no voy a poder ver la ley clara y puedo desviar el juicio. Y cuando nosotros empezamos a buscar placeres que nos da este mundo, que el Yetzer Hara nos pone y nos trata de tentar con estas cosas, en otras palabras, es un poco como soborno. El soborno no es solo dinero, es el placer que te causa el dinero, el agrado. Entonces, el que está en pureza tiene temor de esto. Siente que está en un nivel tan alto, tiene placeres maravillosos de pureza con el servicio divino, y tiene temor que el hombre no puede confiar en sí mismo hasta el último día de su vida. Los grandes, vemos en la Torá, como a veces pueden caer. Entonces él trata de alejarse de estas cosas. Entonces, si tiene que tomar algo de este mundo, y especialmente si es con mucho placer, él tiene temor. Y por él, ojalá que no. Pero no tengo otra alternativa, tengo que comer, tengo que vivir en este mundo. Entonces dice, para él es una obligación comer. Y él tiene la intención que yo voy a comer ahora porque tengo que comer. ¿Qué voy a hacer? Y de esta forma él sale de la parte negativa, de la parte material y entra en la pureza. Él no quiere ser influenciado en su ¿cómo se llama? En su juicio por el Yetzer Hara, por sus tentaciones de este mundo. Él quiere estar puro totalmente y elegir lo que hay que elegir, el bien verdadero,
¿Cuál es el bien verdadero? Lo que Dios quiere. Leklal Kedusha lo bau, pero todavía no ha llegado a la Kedusha. ¿Quién? ¿Sí quieres decir algo, por favor? Sí, Rabino, Diga. otra vez buenas noches. Es así, yo quiero entender, es que creo que me perdí un poco el hilo de todo el libro. Es, hasta donde yo entendí, es un proceso de empieza el sadik, luego sigue la hasidut, luego la pureza, ¿es correcto? Eh, O- es, Estoy un poco es, perdida. no. Empieza con el hombre que puede estar aún pecando. Entonces la primera parte es llenarse de Torah. Después empezar a hacer prudencia que empieza a frenarte y a revisar. Que no hayan pecado acá. Después viene la agilidad, que empezar a correr a los actos buenos. Primero me alejo del mal con la prudencia, después empiezo a hacer el bien, buscar el bien, correr detrás del bien. Ok, Y ahí agilidad. vamos a hacer como un resumen pequeño, gracias a ustedes, Gracias. qué bueno. Entonces es como cuando uno tiene que limpiar su jardín, dice Raba Viner, un ejemplo muy lindo. Tú tienes que limpiar tu jardín, primero saca las piedras grandes. No puedes partir por las chiquititas. Limpiaste, sacaste las grandes. Ahora viene el capítulo de la limpieza, que es Nekiut. Y ahí, cuando tú sacas las piedrecitas chicas que están ensuciando, ahí tú llegaste a ser un tzadik. Tú no haces ningún pecado ni ninguna ramificación de una prohibición, no la tocas. Entonces, pero tú estás limpio. Ahí llegaste a ser un tzadik, que todos nosotros tenemos que ser tzadikim. Tenemos que llegar a ese nivel. Pero yo sigo tomando cosas y cuando me dan, ¿qué quería elegir hoy día de desayuno, de almuerzo? ¿Qué hay? Hay pollo, carne. ¿Sabes qué? Yo quiero carne. ¿Quiere cuánto hay? Un pedazo grande. Mejor todavía. ¿Está bien? ¿Está muy bien? Está todo kasher. Quiero tener agrado de esto, un agrado permitido. Muy bien. Ahora empieza la Hasidut. Que yo ya no quiero dejar de llevarme por un tipo de tentación de este mundo. Solo lo que quiero que me guíe a mí es el deseo de servir a Dios, que esa es la verdad absoluta. Es el camino recto. Aunque primero un tzadik está bien. Entonces ahora viene la abstinencia. La abstinencia me dice, empieza a bajar las cosas de este mundo. Toma solo lo necesario. No más de lo necesario y no menos de lo necesario. Porque si comes menos te vas a enfermar. Tú necesitas la comida. ¿Y tienes placer de esto? Sí, bueno, está bien. Disminuiste, esto hay que ir bajando de a poco. Tú vas bajando la parte material y se va revelando la parte espiritual. Entonces tú vas cambiando un placer por otro. Necesitas placer en tu alma. Ahora viene la pureza. ¿Qué es la pureza? Yo voy a tomar lo que necesito de este mundo, pero no estoy escogiendo lo que me da agrado a mí. Estoy dejando de preocuparme de yo ser el centro. ¿Qué es lo que me agrada a mí? No. El centro de todo empieza a ser acá Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Que tú vivas sano, que tú vivas contento, que tú comas, ¿cómo se llama? Sirva a Dios con todo tu corazón, no con un 90%, 80%, con todo tu corazón. Lo que te despierta a hacer algo como un siervo verdadero, lo que me dice mi amo, mi rey. Y acá está el secreto tremendo, que el siervo de Dios es realmente la persona libre, porque si uno se da cuenta ahora, el Yetzer Hara está detrás, está afuera. Es una persona que no lo dejamos entrar en mí, no una persona grata en este país. No entra acá. En la frontera queda afuera. Pero ¿y por qué lo dejo afuera? Porque me puede hacer daño. Y tienes que tomar, pero hay veces que comes cosas muy agradables. Sí, pero no las estoy buscando. Si me las ponen, si es lo que hay que comer, como, pero no estoy buscando el placer, llega el placer. Estoy buscando la verdad. Y la verdad es lo que Dios quiere. Eso es. Y ahora nos vamos a acercar y de ahí de la pureza entramos en la Hasidut. Que cuando tú estás tan limpio, tan puro, ya empiezas a sentir un amor tremendo a Dios, un temor de reverencia a Dios, y eso te eleva tremendamente también.
y tú sientes una ansiedad por acercarte a Dios, un placer tremendo cuando logras hacer una mitzvah, un acto bueno, que Dios puede estar contento con eso, eso te llena de alegría. Como el rey David decía, no puedo parar, mi tentación es apegarme a ti, Dios. Él cambió la tentación por el chocolate, tentación a Dios. Ah, ok. Esa es la Hasidut. Pero ahora estamos llegando a un nivel más alto todavía, que es lo que nos va a explicar ahora en este capítulo, es la santidad. La santidad, entonces, ¿qué pasa con él? Como dijimos hasta ahora, ¿qué pasa con la pureza? Él lo hace, lo come porque tiene que comer, pero por sí tiene temor de esto. Ojalá no tuviera que comer, porque me da temor que estas tentaciones mundanas me engañen y me saquen del camino. Como puede pasar. Entonces eso es lo que pasa acá. ¿Entiendes? ¿Le quedó claro? Sí, señor. Sí, señor, gracias. Yo Perfecto, sí. muchas gracias. Muy bien. Pero estamos hablando en niveles muy grandes. Yo le estoy contando lo que dice acá, yo le estoy leyendo, porque yo tampoco puedo llegar a este nivel, así que seguro. Así que estamos aprendiendo. Difícil, muy difícil. Entonces dice así. כן. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרעש והחומריות ונשארים טהורים. Y con esto entonces tú sales de la parte negativa, de la parte material y entras en la pureza. Ajli klal kedusha lo bao, pero todavía no llegamos a la kedusha, a la santidad. Ki ilu haya efshar biltam, kwar haya yoter tov, porque si él pudiera sin la parte material, la comida, la bebida y las cosas materiales, sería mejor para él. Akadosh adabek tamid belokab, pero el kadosh, el que tiene santidad, que está apegado a Dios todo el tiempo, y su alma está mitalejet ben amuskalot mitiot beabau beirá boró beirato, y él está con un apego tremendo a Dios, con su tremendo amor que tiene hacia Dios y temor de reverencia de la grandeza de Dios, como vimos en el capítulo anterior. Ine נחשב לו כאילו מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. Este Kadosh parece que ella es como un ángel. Él está en este mundo, pero está totalmente apegado a Dios como fuera en el mundo venidero. Ya las cosas materiales a él, al Kadosh, no le asustan, no le apega. Es como cuando tú estás tan agarrado de una persona arriba que nosotros dijimos varias veces, dicen los sabios, cuando uno empieza a comer, tiene dos yetzer. Yetzer tov y yetzer ra. Pero antes de empezar a comer, cuando empezó a comer, se quedó solo con el yetzer ra. Y comió, y comió, y comió, y comió muchísimo. Entonces, pero y tiene por eso el Taor tiene temor que esto lo baje de su nivel, que no está sirviendo a Dios con esta acción. Entonces, pero el Kadosh está tan pegado a Dios, que todo lo que él agarra se eleva, ya no lo baja. Entonces, él ya no tiene este temor del puro, que tiene que ocupar de este mundo lo necesario y sin buscar el placer, sino buscar el servicio a Dios solamente. El Kadosh ya no tiene este problema. Él todo lo que agarra se eleva. Entonces dice así, él está como en el mundo venidero, como apegado a Dios, como en el mundo de venidero, tal vez lo que dicen de los tzadikim grandes del Tanya, que ya no tienen yetzer hara. Veine ish kazeh, y una persona de este tipo, u atzmo nechshav kemishkan, esta persona se considera como un santuario, kemishkan o kemizbeach, como un santuario y como un altar donde se hacían los sacrificios. O que mamarán sichron librajao, como dicen los sabios en el Bereshit Rabba, en el Midrash, veyal me'alav Elokim, que Dios se elevó de sobre él. Como dice, Avot emem amarkaba, los patriarcas son como la carroza divino. ¿Dónde está Dios?
¿dónde aparece en este mundo? ¿Dónde se revela su presencia? En el santuario, pero también en el Kadosh. El mismo es como un santuario, donde la presencia divina está tan apegada a él. וכן אמרו, הצדיקים הם המרכבה. Los tzadikim, los justos, son como la carroza de Dios. כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש. Y la presencia divina está sobre ellos, como estaba pero sobre el templo. ומעתה המאכל שהם אוכלים, y ahora la comida que ellos están comiendo, que korban aolea al gabea ishim, es como un sacrificio que se está haciendo. El tzadik de este nivel, como había una persona traía un korban al templo y eso traía bendición al mundo y se elevaba la parte espiritual del korban. Ahora cuando está él comiendo, pasa eso, es como que él está haciendo un korban hacia Dios. כי ודאי הוא שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח, כיוון שהיו נקרבים לפני השכינה. Y por eso es increíble el nivel de la dama Rishon del primer hombre. Cuando él fue creado, tuvo solo una mitzvah de comer, porque es el alimento cuando se hace con santidad, como era el primer hombre. Él, ¿cómo se llama? Elevaba todo esa. Es como cuando un animal vive, él no tiene mundo venidero. El animal, Dios no nos dio mundo, es algo que podemos ocuparlo para servir a Dios, pero él no tiene el mundo venidero que tiene un hombre. Pero ¿qué pasa si el animal muere? Como una vez dijimos algo que es muy lindo que dijeron uno de los estudiantes del Rav Kook. Dijo que bueno que la vaca no tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque la vaca, si tuviera inteligencia, sería un problema para ella. Porque si ella nació vaca y muere de ancianidad, y llegó su tiempo, murió. No tiene elevación espiritual. No llega a otro mundo, al mundo venidero, nada. Pero si este animalito lo sacrifican y hacen todas las mitzvot para poder comer este alimento, y la carne de ella, que tiene un tipo de alma especial que le da la vida, se pega a ti, ella se elevó de animal que no tenía ningún futuro espiritual a un hombre. Es parte de ti ahora. Y ella va a estar contigo en el mundo venidero. Entonces dice, esta parte, esta chispa divina que está en ella, se agrega a ti y tú la elevas. Ahora subió de animal a hombre. Entonces dicen los sabios, dice el Rab ahí, si la vaca tuviera entendimiento cuando le van a hacer la shejitá y todas las mitzvot que tiene que hacerse para que se ocupe en santidad, estaría tan feliz, estaría bailando y saltando que no le podrían hacer la shejitá bien, y entonces se echaría a perder. Entonces, bueno que no sabe, que no entiende. Entonces, ¿qué pasa con lo que estamos hablando? Que las cosas materiales con el Kadosh, que toda su intención es agradar a Dios y servir a Dios y hacer su voluntad y entender la verdad que yo existo y todo lo que yo tengo y todo este mundo existe por bondad divina solamente. Y nos creó para darnos un bien verdadero. Y cuánto amor yo puedo despertar hacia Dios y hacer su voluntad, que la voluntad realmente verdadera, pura y verdadera. Entonces cuando yo actúo y hago cosas materiales con esa intención, con ese apego, estas cosas materiales, la chispa divina que está en ellos se eleva. Y sea como el corbán que se hacía en el templo y traía bendiciones a todo lo demás. Entonces eso pasa con el Kadosh. De kol kach yitaron allá la embeze, y tanto H allá kol minim mitbarjim bekol haolam, y tenía una, ¿cómo se llama? Cuando él comía esto, todo este tipo de alimentos se bendecía en el mundo y tenía abundancia. Es como cuando dicen, si tú no bendices,
tú estás robándole a Dios y al pueblo de Israel. Cuando tú comes algo sin bendecir, tú estás robándole a Dios y al pueblo de Israel. ¿Por qué? Una de las explicaciones que se da, porque cuando tú bendices, Dios quiere bendecirte a ti, por hacer el acto que Él está esperando de ti, tu entendimiento grande, y Él quiere darte la bendición, pero tú tienes que ganar esa bendición. Y si tú comes sin bendición es como robar, y no, es como que tú tomaste algo sin permiso, es como que estás robando. Y entonces tú le quitas a Dios, le robas la bendición a Dios que te quería dar. Y tú cuando no bendices, también le robas al pueblo de Israel, porque con tu bendición a este alimento se bendice y se multiplica y se, ¿cómo se llama? El pueblo de Israel tenía que, este alimento que comiste, este tomate, por tu bendición con pureza, le da fuerza a este tipo de alimento para bendecirte, para aumentar en cantidad tremenda. Y ahora que tú no lo hiciste, es como que le robaste al pueblo de Israel su bendición en la tierra, que tenía que haber recibido gracias a ti, se la quitaste. Entonces realmente cuando uno está, y cuando él es en sí mismo es como un templo, cuando Él ocupa todas estas cosas con esta santidad tan grande, toda esta especie se bendice, todo lo que Él toma se bendice. Por ejemplo, tú tienes un vaso que entró en el Bet HaMikdash y se ocupa allá. Esta taza, este vaso para tener un servicio, tiene que duchar. Todas las cosas del Bet HaMikdash se elevan espiritualmente. Entonces, eso es lo que pasa acá. Uke mamarán sichronal ibrahá bamidrash. Ken amahal bamiste shaisha kadosh ochel. Y así, el alimento y la bebida que toma o come el hombre que tiene este nivel de Kedushá. Y lui ule mahal au belimishtea כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. Y el alimento que él come o que él toma es como que se está haciendo con esto un sacrificio hacia Dios, como en el templo, mamás, como en el templo. Y dice la palabra mamás, que es una palabra muy, muy usada por el Tania también, que no crees que esto es una metáfora, es realmente mamás, es realmente verdadero. Entonces eso es lo que está pasando con este. Él ya no tiene temor de que la naturaleza física y material lo baje. Al revés, él todo lo que toma lo eleva. Entonces eso es lo que nos dice acá. Dejemos ahora, hagamos una interrupción pequeña de 5 minutos para poder asegurar, si Dios quiere, la grabación, y seguimos en 5 minutos más a las 46, si Dios quiere. Si ustedes pueden, entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, haga una pregunta, por favor. Porque escuché que el Baba Sali ayunaba de Shabua a Shabua, de viernes hasta sábado. ¿Cómo hacía? No entiendo. ¿Cuál es la función del ayuno? La función del ayuno es que lo que estamos hablando ahora de llegar a la Kedushá es, ¿cómo se llama? Es un nivel muy alto. Y ¿cómo se llama? Y uno no puede llegar a esos niveles muy fácil. Lo que contamos de la abstinencia, de la pureza, son trabajos que tiene que hacer el Hasid para llegar a esos niveles. Tal vez él ayunaba todo eso cuando era joven, para tratar de vencer la costumbre natural de comer y comer y comer y comer, y el doble de lo que tú necesitas estar persiguiendo. Es como un tipo de... La comida en sí, algo maravilloso y bueno, el bebé come y necesita comer, pero desgraciadamente nosotros a veces se nos vuelve como una adicción. Entonces a veces tú, para vencer esta adicción, te tienes que ir por un tiempo solamente al otro extremo. Y cuando ya venciste esta adicción y saliste del poder de que ella te domina y tú no puedes frenarte, puedes volver al camino medio, bueno. Como dice el Rambam, cuando uno es muy tacaño, tiene que por un tiempo empezar a dar mucho, en forma extrema. No mucho dinero, puede ser poco, pero dar 50 veces medio o 100 veces 10 centavos.
pero el hecho de dar y dar y dar va a vencer esta costumbre negativa que era tu forma de ser equivocada. Entonces puede ser que eso que tú estás diciendo es cuando él era joven y sentía que estaba muy dominado por su naturaleza. Para liberarse de eso, lo hizo. Pero después él comía. Como Yitzhak Avinu, que él cuando quiso bendecir a Esaú, a Jacob, él pidió, tráeme comida. Yitzhak era profeta, era lo más grande, no hay un profeta como los patriarcas. ¿Para qué tenía que comer? Porque Pero y dicen que el Baba Sali se metió en la mikve también, en agua helada, congelada. eso es lo que, cuando hablamos de la Hasidut, hay gente que cree que ese es el camino de la Hasidut. No, ese es un remedio que uno a veces tiene que tomar para vencer todo tipo de influencia de nuestro Yetzer por un tiempo. El Rambam habla de esto muy, muy lindo y dice, por ejemplo, una persona sana, que vio que una persona que estaba enferma del corazón le dieron remedio muy fuerte. Entonces dijo, si a esta persona la curaron con estos remedios cuando estaba tan enfermo, yo que estoy sano me voy a tomar este remedio y seguro que me van a ayudar. No, a ti estos remedios te pueden matar, porque tú no tienes este problema. Entonces, la gente, ¿cuál era el error de mucha gente? Dijo, mira, los ayunos lo ayudaron a él, yo voy a empezar a ayunar, pero tú no tienes el mismo problema y el ayuno para ti te puede hacer un daño. Entonces, son remedios que se toman a veces por un tiempo para vencer una adicción que yo tengo, pero no es el camino de la Hasidut. Entonces, por poco tiempo se puede hacer. Se puede hacer esto y esto y esto, pero no es la Hasidut, es un remedio para acercarme más a la Hasidut. Vamos a hacer un... Ok, Muy bien. ok. Hazako Baruch. Muy bien. Vamos a parar un minuto para poder grabar y después seguimos en 5 minutos más. Sí, Ezrat Hashem. Kol Tuv. 50.